Shalom, buenas noches. ¿Cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este día, por esta noche. En otro estudio vamos a ver hoy el rico y Lázaro. Vamos a ver esta parábola, esta historia. Y el día de anoche, de ayer, di el estudio del infierno y expliqué un poquito qué dicen las escrituras realmente con el infierno, de que no existe el infierno, sí existe el Seol, el lugar de los muertos, y que cuando alguien muere no se va al cielo, los que mueren en Cristo, y tampoco se van a un infierno los que mueren sin Cristo. Entonces, ayer explicaba un poquito esto, el internet de Facebook andaba muy mal, tuve que grabar el estudio en 2 veces. Esperemos que hoy no pase lo mismo. Y si llega a pasar de que se corta, avísenme por favor, mándenme un mensaje. Así que hay que ver qué es lo que está pasando con Facebook, que ya van varios mensajes que se están cortando a la mitad. Entonces, damos gracias al Padre. Hoy tuve un día bastante trabajo, gracias al Padre. Así que estoy cansado, pero estamos acá sirviéndole, cumpliendo lo que Él quiere. Si me ven la cara media cansada, con los ojos colorados, es porque he trabajado mucho. Así que vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a ver el contexto de esta historia del rico y Lázaro. Lo primero que tenemos que saber que no es literal esta historia, no es verídica, no es verdad. El Mesías cuenta la historia del rico y de Lázaro porque en el primer siglo era muy conocida. Era una historia muy conocida en ese tiempo sobre alguien que tenía mucho dinero y alguien que era muy pobre. Entonces, no es literal, no es verídica esta parábola. Ahora, si bien en el Lucas capítulo 16, versículo 19, no especifica que es una parábola, pero parece una parábola. ¿En qué sentido? Porque el contexto de todos los capítulos anteriores viene el Mesías hablando de parábolas. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, del hijo pródigo, del mayordomo infiel, y así sucesivamente hasta llegar al rico y Lázaro. Ahora, el contexto de esta historia del rico y Lázaro, vuelvo a decir, no es literal, sino es figurado. Se refiere a los dos destinos que un ser humano puede llegar a vivir después de la muerte. Y vemos que en esta historia el rico tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas, mucha comida, muchos alimentos, y que tenía una vida muy placentera en esta tierra, y Lázaro era un mendigo, era una persona que tenía mucha necesidad y que él deseaba poder comer por lo menos las migajas de lo que sobraba de las mesas de este hombre llamado el rico. Ahora, vamos a ver también que una vez que ellos entran a este lugar espiritual, tanto lugar de tormento para el rico y lugar de descanso para Lázaro, ya no pueden volver a la tierra ni pueden intercambiar el lugar. ¿Por qué? Porque esto está representando de los que son salvos y de los que van a perdición. El contexto del rico y Lázaro no es un cielo y un infierno. Es un cielo con el Mesías para la Nueva Jerusalén y es un castigo en el gran trono blanco donde habrá juicio y un castigo y destrucción en el lago de fuego y azufre. Entonces hoy vamos a ver
bien en profundidad esta historia de rico y Lázaro. Vamos a ir al versículo 19 y vamos a ir leyendo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, ropa espléndida. El lino fino es una ropa que muchos poderosos usaban en el primer siglo. Y hacía cada día, un banquete con esplendidez. O sea, comía lo mejor de lo mejor y cada día hacía una fiesta, un banquete. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, ¿de quién? Del rico, lleno de llagas. O sea que Lázaro no solo era pobre, sino que tenía una enfermedad que tenía llagas, que era una enfermedad en la piel. Ahora, dice versículo 1. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían de chupar, ¿no? Las llagas de Lázaro. O sea, miren la situación de Lázaro. Él era un hombre avísenme por favor si anda mala señal ahora, porque así yo paro y sigo el estudio. Avísenme si falla ahora, si anda mal ahora. Ok, entonces seguimos. Ansiaba saciarse Lázaro, y versículo 22 dice, y luego de un tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Murió el mendigo, murió Lázaro. Un hombre que tenía necesidad de comida, no tenía un techo, vivía en la calle, conocía a este rico y el rico nunca lo ayudaba, y aún tenía enfermedad y tenía lepra, porque Lázaro, cuando dice que la escritura que tenía llaga, se refiere a la lepra, y la lepra era una enfermedad mayormente en el siglo I como una maldición. Entonces todos los que vivían en la población, en la ciudad, los descartaban a estas personas que tenían lepra. Y pasó un tiempo y el Lázaro, el mendigo, muere. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham no existe como seno de Abraham. El seno de Abraham se refiere al Seol, a los que murieron desde Abraham hacia adelante, a los que murieron en el camino de Yahweh, a los que murieron en el Mesías. Ese es el Seol, no es el cielo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se llamó el seno de Abraham? Porque muchos judíos al morir querían irse con Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob las 12 tribus de Israel. ¿Y qué es lo que sucedió? Este mendigo, que seguramente era creyente, era un hijo de Yahweh y tenía que pasar todas estas pruebas en esta tierra, se fue al seno de Abraham. ¿Qué representa realmente el seno de Abraham? Representa el Seol luego de morir, pero representa el cielo, representa el reino de los cielos, lo que nosotros vamos a vivir cuando el Mesías regrese. Y luego murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde? En el Seol. Entonces, tanto como el seno de Abraham y como el lugar de sepultura, que fue el rico, es el Seol. Ahora vamos a ver que los dos tienen dos destinos diferentes. Un lugar de paz para Lázaro, que es el seno de Abraham, y un lugar de tormento para el rico. Entonces, vamos ahí al versículo 23, y dice, en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Rico
Dice que alzó sus ojos en el Hades. ¿Qué representa el Hades? Ayer lo vimos en el estudio. El Hades representa el Seol. La palabra Hades en el griego se refiere al Seol, al lugar de los muertos. Él, estando en el lugar de los muertos, dice que alzó su mirada y vio a Abraham y a Lázaro en el seno. ¿Cuál es ese seno de Abraham? El mismo Seol. Ahora, literalmente, esta historia es imposible porque en el Seol no hay memoria, no hay sabiduría, no hay obras, no hay trabajo, no hay alabanzas ni adoración a Yahweh, y esto lo vimos ayer. Entonces, lo que el Mesías está contando en esta historia es los dos destinos que un ser humano puede tomar, tanto en el Mesías como rechazar al Mesías. Pero no está hablando literalmente. Porque ese Hades es el Seol, y cuando un alma entra en el Seol, duerme, queda en oscuridad, queda sin memoria, sin conocimiento, hasta que ocurra las resurrecciones, tanto para irse con el Mesías y tanto para presentarse en el juicio del gran trono de Yahweh. Entonces, vemos que cuando se usa la palabra Hades en esta parábola de rico Lázaro, vemos que es infierno para muchos, pero ese Hades es el lugar del Seol, lugar de los muertos. Entonces, vamos a ir al versículo 24. Entonces, gritando, dijo el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué el rico le dice Padre Abraham? Porque él también era creyente, él también era judío, él también era parte del pueblo de Israel. Entonces, él le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Yo me hago una pregunta. Si realmente esto fuera literal, el rico estaría en el infierno, donde murió y se fue a un infierno, no va a pedir una gota de agua para mojar su lengua. ¿No ven que esto es algo no literal, sino figurado? No puede ser que pida una sola gota en medio de un infierno, en medio del fuego, del sufrimiento. Lo que acá está hablando son aquellos como este rico que van a caer en el lago de fuego y azufre. No está hablando de un infierno. Si bien los dos mueren y van al Seol, pero el destino de los dos es diferente. Entonces dice: porque estoy atormentado en esta llama. Y muchos dicen: ese es el infierno. Y en realidad no es el infierno, porque el rico en la historia cae en el Hades y Lázaro también, pero dentro del Hades, que es el Seol, están los justos y los injustos, pero no están vivos. No es infierno, es Seol, pero todos duermen. Entonces esto es una historia figurada y no literal, que el Mesías está dejando una enseñanza. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, males. Pero ahora este Lázaro es consolado aquí, pero tú allá. Dos caminos diferentes, dos destinos diferentes. Pero allá tú serás atormentado. Entonces, consolado por un lado Lázaro, y el rico es atormentado. Ahora, ¿qué representa ese atormentado? El lago de fuego y azufre, no un infierno. Y el consolado es aquel que va al cielo cuando el Mesías regrese y se queda con él en el cielo. Cuando él dijo, el Mesías dijo en Juan 14: muchas moradas hay en el cielo, yo les voy a preparar morada para que cuando yo venga los tome y los lleve donde yo voy a estar
con ustedes. ¿Por qué? Porque donde yo esté, yo también quiero que ustedes estén. En otras palabras, el Mesías fue y ya preparó un lugar con el Padre para su amada Israel. Ese Israel espiritual, ese pueblo Kadosh, esa novia santa y sin mancha. Seguimos, versículo 26. Además de esto, dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, entre el cielo y el lago de fuego y azufre. O sea, que son dos caminos diferentes, camino angosto para salvación, camino ancho para la perdición. ¿Ven la diferencia? Ahí Abraham está diciendo, es imposible que vos estés ya para condenación, quieras ser salvo. Porque si no lo haces en esta vida, en esta tierra, vivo, cuando te mueres, cuando se te para el corazón y ya no tenés más vida, ya es demasiado tarde. Entonces Abraham le dice, no se puede mezclar. Los que quieren pasar de aquí para allá o los de allá para acá no pueden. Versículo 27. Te ruego que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le den testimonio, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Entonces, ¿qué hace él? Pide para que le hablen a sus hermanos de la salvación, de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya era tarde para él. Ahora, esto, la historia del rico y Lázaro, no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque si no iría en contra de las Escrituras. En el Seol nadie está consciente. En el Seol nadie puede hablar. Nadie. Todos están dormidos. Ahora miren lo que sigue diciendo. Versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, entre otras palabras, ustedes tienen la Torá, ustedes tienen la palabra de Yahweh, ustedes, o sea, hablándole a la familia de rico y todos los judíos, tienen la posibilidad de conocer la verdad. De conocer la verdad. Que oigan a ellos. Él les dijo, no, padre Abraham, le dijo el rico. Si alguno de los muertos va a ellos, si van a ellos, se arrepentirán. Entre otras palabras, quería que alguien resucite. Y eso es algo que el rico pedía, que era una locura. Y dice, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, la Torá de Yahweh es predicada. Si no la creen, si no la toman, ya es demasiado tarde. Porque la Escritura dice en el libro de Mateo que todo aquel que cree en el Mesías ya ha sido salvo, perdonado. Pero el que no cree en el Mesías ya ha sido condenado. O sea que antes de que esa persona se muera, ya está siendo condenada al rechazar al dador de la vida, al que perdona pecados, al que reconcilia con Yahweh, al Mesías Yahoshua. Entonces, para ir cerrando esta parábola y esta enseñanza, las parábolas enseñan principios espirituales y no teología. No podemos tomar una doctrina con las parábolas como respecto al rico y el Lázaro. No podemos decir que existe el infierno porque este hombre estaba atormentado. Si bien la palabra infierno está en la Reina Valera, pero en los originales es Seol, el lugar de los muertos. Ahora, vemos también que entre el lugar de tormento y el seno de Abraham hay un abismo, hay una separación, dice la Escritura, una
encima, una distancia. Entonces vemos que el destino del ser humano tiene dos caminos después de la muerte. Y esto lo vamos a ver el sábado en profundidad. Pero los que mueren sin el Mesías, les espera un lugar de tormento. Y ya no pueden volver atrás. Ya no pueden hablarle a sus seres queridos que realmente van a caer en el lago de fuego y azufre. Y la otra mentira de la Iglesia Católica que nos han enseñado es acerca de que el lago de fuego y azufre es un castigo eterno. Y no es eterno, es la segunda muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos de destrucción. La paga del pecado es muerte y la muerte es destrucción. Entonces todos serán destruidos los que no tienen al Mesías en el lago de fuego y azufre. Entonces, para ir cerrando este mensaje, espero que se esté grabando todo y no haya problemas en internet. Podemos ver dos ejemplos, y esto lo citaba un poquito ayer. Los dos ladrones con el Mesías. Cuando el Mesías le dijo a uno, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy falta una coma ahí. No se refirió a que hoy mismo el Mesías moría y ese mismo día él se iba al cielo. Y esto lo vamos a ver mañana al estudio que vamos a tener sobre el cielo. Entonces vemos que ahí hay una oración que está mal una coma, porque el Mesías está diciendo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está hablando ahí? Que cuando yo regrese vos vas a levantarte de los muertos, porque cuando el Mesías muere, asciende al centro de la tierra y visita a los espíritus encarcelados, que no son almas, que no están en un infierno, sino que son ángeles caídos, que están presos luego del diluvio en Génesis 6, y que están en el abismo, que es un lugar espiritual que está en el Seol, donde están todos los muertos. Por un lado están los muertos durmiendo, y por otro lado está el abismo, el lugar de oscuridad, donde hay cárceles espirituales, donde están estos ángeles caídos. Y el otro ejemplo sobre la muerte y sobre el tema del Seol es Lázaro, el amigo de Jesús, de Yahoshua. Él muere y el Mesías va a verlo ya estando muerto y le dice, levántate. ¿Qué significa eso? Levántate de que esté, ¿qué? ¿Qué le dicen Mesías a sus hermanas de Lázaro, a las hermanas de Lázaro? Él está durmiendo y le dice, levántate, y Lázaro resucita. ¿De dónde viene Lázaro? ¿Del cielo? No, del Seol. El Mesías lo saca del Seol. Entonces, lo que podemos ver también, donde Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y dice, aunque estén muertos, vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, para cerrar este estudio, cuando hablamos de esta historia de rico y Lázaro, no es literal, es figurado, y el futuro del rico es el lago de fuego y azufre y no un infierno, y el lugar de Lázaro no es el cielo directamente, sino el seno de Abraham como Seol y un futuro resurrección cuando viene el Mesías. Así que espero que se haya entendido este estudio. Hasta acá el estudio de hoy. Es corto, pero quería profundizar Lucas 16 porque muchos pastores, ministros han predicado esta historia como algo real, que es verdad, y que rico fue al infierno y que Lázaro fue al seno de Abraham, que es el cielo. Y muchos creen que Abraham está en el cielo esperando a todos los creyentes del Mesías,
y esto no es así, esto es ir en contra de la Torá. Así que espero que se haya sido de bendición, espero que se haya grabado bien este mensaje. Algunos hermanos me están diciendo que se cortó de vuelta. Vamos a ver, si se llega a cortar y veo, voy a retomar donde se cortó para seguir dando estudio. Que Yahweh les bendiga, que tengan buenas noches. Shalom.